Imagine if every single person in Texas suddenly lost their home. Then everyone in New York. Then everyone in Florida. That still wouldn't equal the 120+ million people who fled war and persecution and left everything behind. People who have no idea if they'll ever return home. It's almost impossible to comprehend, but it's happening right now. The UN Refugee Agency is responding in 136 countries, helping refugees find safety and rebuild their lives. As violence escalates, your help is urgently needed. Your donation will deliver emergency shelter, protection, food, and medical care to families who've lost everything. From the moment you give, critical relief will reach a refugee family within 72 hours. While we can't rebuild their home overnight, your gift will provide what they need most now: a safe place to sleep, food, protection, and hope for the future. Go to unrefugees.org/donation to make your gift today. Hola, saludos cordiales de quien les habla, Cristian Santos, colaborador del Inversor Inquieto y banquero privado de Anbank. En esta ocasión, en nuestro podcast semanal, lo que queríamos era destacar pues una cosa muy importante. Estamos hablando de que ya comenzó la campaña de la renta el pasado 7 de abril, campaña que, como saben todos ustedes, llevará hasta el 30 de junio, donde todos los contribuyentes españoles debemos presentar nuestra declaración de la renta, y una duda que surge en muchas ocasiones es qué tipo de ingresos se deben incluir en la declaración de la renta y qué ingresos obligan o qué cuantías obligan de los diferentes ingresos a hacer declaración de la renta, porque no nos olvidemos que no todos los contribuyentes están obligados a presentar su declaración de impuestos anual. Lo primero a destacar es que el IRPF tiene por objeto que todas las personas que residan más de 183 días durante el año natural en España declaren toda su renta mundial, es decir, los rendimientos en sus diferentes partidas obtenidos en España, pero también en cualquier otra parte del mundo y por cualquiera de los conceptos que existan, ¿vale? Es decir, importante, hay que declarar la renta mundial en el sitio que sea nuestra residencia fiscal habitual, que es donde tengamos una residencia de más de 183 días al año. Conceptos que hay que declarar, pues son varios, los enumeramos: rendimientos del trabajo, rendimientos del capital mobiliario, rendimientos del capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales, imputación de rentas inmobiliarias. Todas estas partidas hay que declararlas en el lugar donde vivamos, concepto muy importante. Otra cosa es que la obligación que existe por el patrimonio que un contribuyente pueda tener afuera del país, depositado en otro país, que pueda haber obligaciones de informar a la agencia tributaria de su país, aquí en el caso de España, mediante la presentación antes del 31 de marzo de cada año del modelo 720. Eso es un modelo informativo que eso va aparte. La renta grava todos estos bloques de ingresos. Los rendimientos del trabajo son los obtenidos, se pueden definir como los obtenidos por la consecuencia de tener un trabajo, una nómina, una pensión. Son ingresos recurrentes por la actividad de una persona como asalariado o como pensionista. Rendimientos del capital mobiliario se pueden definir como los beneficios obtenidos por la participación en fondos propios en entidades, cesión a terceros de capitales propios, contratos de seguro de vida o invalidez. Es decir, un inversor que tenga, un ahorrador que tenga un plazo fijo y paga unos intereses, estamos hablando de esos intereses, son rendimiento del capital mobiliario. Un inversor que tenga unas acciones, cobra un dividendo, ese dividendo es un rendimiento del capital mobiliario. Un inversor que tenga un seguro de vida que rescata y que gana un tipo de interés determinado, pues también estamos hablando y tributa como rendimiento del capital mobiliario. Luego, dentro de esto hay mucha casuística, pero estamos hablando a título general. El tercer gran bloque viene del tema inmuebles, es lo que llamábamos antes rendimiento del capital inmobiliario, que son los famosos alquileres, ingresos derivados de arrendamientos de inmuebles de cualquier tipo, pactados con un inquilino, donde el dueño del inmueble pues cobra una renta. Esos tienen unas peculiaridades dependiendo de qué tipo de inmueble es y si se arrienda una vivienda para que sea vivienda habitual del inquilino o no. Ya entraremos en futuros podcasts el cómo tributaría en el tema del rendimiento del capital inmobiliario en sus diferentes casuísticas. El cuarto, estamos hablando de los rendimientos de actividades económicas. Si la persona, en vez de ser un asalariado,
realiza una actividad pues por cuenta propia, es un empresario, un autónomo, por norma general, que tiene con sus medios de producción y su propia actividad, lo que hacemos es que las rentas que genera este señor, este autónomo, esta pequeña empresa que se tributa a título individual, a título personal, tributa en IRPF por los ingresos que genera esa actividad menos los gastos necesarios para poder conseguir esos ingresos. Eso es otra parte que se incluye dentro de los ingresos del contribuyente. Quinto, ganancias y pérdidas patrimoniales, es decir, hay una alteración del patrimonio del patrimonio del contribuyente, es decir, ese contribuyente vende un bien, un terreno, un piso, unas acciones, un fondo de inversión, sale de su patrimonio, es una transmisión onerosa o gratuita, dependiendo del caso, y hay una variación patrimonial. Puede ser una ganancia o una pérdida que viene identificada por precio de venta menos valor de adquisición de ese bien que se vende por parte del contribuyente. Esa diferencia tributa a un tipo fijo dependiendo de de la cuantía que estamos hablando. Y el último gran bloque es el de imputación de rentas inmobiliarias que se producen por el hecho de tener un bien inmueble a nuestra disposición simplemente por ser propietarios y no usar ese bien inmueble. Por ejemplo, segundas residencias en la costa, viviendas del pueblo que no son viviendas habitual, que genera un ingreso en nuestra declaración de la renta del 1,1 o del 2% del valor catastral, dependiendo si está revisado o no está revisado. Pues todos estos conceptos que estamos hablando obligarían a hacer declaración de la renta, pero no con cualquier cuantía. Dependiendo de las rentas que tenga cada contribuyente, se genera o no se genera obligación de hacer declaración de la renta. Estamos hablando, por ejemplo, y vamos ya con la parte de obligación, que aquellos contribuyentes que perciban más de 22.000 euros anuales de rendimientos del trabajo de un solo pagador, como, insisto, rendimientos del trabajo, nómina o pensión, tendrían obligación de hacer declaración de la renta. En cambio, si tienen dos pagadores o más, los contribuyentes que perciban más de 14.000 euros de rendimiento del trabajo, en este caso de dos pagadores o más, siempre y cuando el segundo y posteriores sumen más de 1.500 euros anuales, también deberán hacer declaración de la renta. Hay que tener este año pues muchísimo cuidado con las situaciones de trabajadores que han estado en ERTE o procedimientos similares, dado que deben comprobar si los límites establecidos en este punto son los que decimos de que les obliguen o no les obliguen a hacer declaración de la renta. Es decir, un trabajador que tiene su sueldo y ha estado un tiempo en ERTE pasa a tener dos pagadores, su empresa y el ERTE. Si ese ERTE es superior a 1.500 euros lo que ha cobrado por ese concepto y tiene más de 14.000 euros anuales en total de rendimientos del trabajo, estamos hablando que le obligaría a hacer declaración de la renta. En caso contrario, no. ¿Vale? También se obligaría a hacer declaración de la renta a contribuyentes que perciban más de 14.000 euros anuales en concepto de pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas, pagador de rendimientos del trabajo que no esté obligado a practicar retención o cuando se reciban rendimientos sujetos a un tipo fijo de retención. Toda esta parte obligaría a tributar dentro de lo que es el concepto de rendimientos del trabajo, insisto que estarían divididos entre si el caso es de un pagador o de dos pagadores. Hablando del bloque de los rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales, siempre y cuando estén sujetos a retención o ingreso a cuenta, este concepto obligaría a tributar si se posee en estos un importe superior a los 1.600 euros anuales. Y finalmente, si hablamos de la imputación de rentas inmobiliarias, rendimientos del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro o subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado o otras ganancias patrimoniales derivados de ayudas públicas, no nos olvidemos que si alguien recibe una subvención, por ejemplo, para rehabilitar la vivienda, o si alguien ha cambiado de coche y recibe una subvención, eso también hay que tributarlo. El límite conjunto de todos estos conceptos sería como ganancia patrimonial o rendimiento del capital inmobiliario o atribución de rentas inmobiliarias. El límite conjunto estaría en este caso en los 1.000 euros anuales. Todos los que pasen estos conceptos
estos que hemos hablado estarían obligados a presentar la declaración de la renta antes del 30 de junio de este año. Esperamos, ya con esto terminamos, que todo esto le haya sido de ayuda pues para poder reflexionar y empezar a analizar si de verdad hay que presentar declaración de la renta y poder ir planificando de cara al futuro cómo se pueden optimizar las diferentes partidas de renta para poder optimizar el pago de los impuestos a los que estamos obligados todos los ciudadanos. Con esto no tenemos más que agradecerles, agradecerles la atención, emplazarles para la próxima semana. Un saludo a todos.